Una de las cosas cuando alguien se empieza a mover es este temor de decir, híjole, no me vaya a lastimar porque ya me animé a comenzar con el ejercicio o que en la vida cotidiana nos vayamos a lastimar al hacer algún movimiento, a lo mejor sin pensarlo. Entonces vamos a dividirlo en esos grandes rubros en la vida cotidiana y durante la práctica de ejercicio. Entonces realmente en la vida cotidiana, dentro de las cosas a lo mejor a las que más le tememos y en la que más voy a ahondar es en el riesgo de caídas, pero en realidad actividades tan sencillas como tender la cama, si lo hacemos todavía con esta técnica de volar la sábana o de volar la colcha y ejerciéndole demasiado estrés a nuestra espalda baja, pues eso puede condicionar que tengamos una lesión, por ejemplo, de columna lumbar o dolor crónico de columna lumbar. Si cargamos objetos dentro de la casa de manera inadecuada, si bajamos cosas de la alacena, si realizamos de manera repetitiva actividades por arriba de nuestro hombro, nos podemos lastimar nuestro hombro, o si estamos en una postura muy aberrante, a lo mejor al estar viendo la televisión, también por una postura sostenida nos podemos lastimar. Y ahorita vamos a ver durante la práctica de ejercicio, pero les digo, lo más común es la presencia de riesgo para caídas. Y ese riesgo para caídas tiene que ver con desde hacer cosas a lo mejor como imprudentes, ¿no? Como subirse a escaleras que no están lo suficientemente estables, a bancos que no están lo suficientemente estables, pero también tiene que ver con qué tan preparado está nuestro cuerpo para asumir a lo mejor los retos que nos presenta la vida cotidiana. Entonces, alguien puede tener alguna lesión ya de por sí de rodilla y eso condicionar a que se encuentre inestable porque su rodilla juegue o que tengan el antecedente de haber tenido un esguince de tobillo de repetición y eso hacer que se sientan inestables al hacer ciertas actividades de la vida cotidiana. Pero también tiene que ver con que a lo mejor afuera de de mi casa hay una raíz de un árbol y está levantando la banqueta, o estoy tomando a lo mejor algunos medicamentos que condicionan que me sienta mareado o que me bajen la glucosa y eso pueda predisponerme a que por un mareo, por presentar vértigo o diferentes condiciones, pueda yo correr el riesgo de caerme, o también se atribuye a la disminución en el deterioro, más bien a una presencia del deterioro cognitivo, a un incremento en el riesgo de caídas. Entonces, a veces esto se puede condicionar como un círculo vicioso de tener yo temor de caerme, que me lleve a una disminución en la actividad física y que esa disminución en la actividad física o en el movimiento cotidiano condicione pérdida de masa muscular, inestabilidad al realizar la marcha y esto pueda condicionar un incremento en el riesgo de caída. De ahí me vuelvo a caer y otra vez tenga yo más temor de caerme, me lleve a moverme cada vez menos por decir, no, no quiero salir, no quiero desplazarme de aquí de donde estoy, no quiero salir de la casa, no quiero este, levantarme y hacer cierto tipo de actividades porque me vaya a caer, porque me siento inseguro, y eso cada vez nos lleva a un deterioro como que progresivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cómo podría prevenir caídas y de ahí alejar el riesgo de que me vaya a lesionar, evitando las conductas sedentarias. Entonces, sí hay que romper un poco este círculo vicioso de no me quiero mover para no caerme o no me quiero moverme para no lesionarme, porque recuerden que todo músculo tiene su neurona, o sea, su cableado eléctrico, su neurona que llega a conectarse y a comunicarle a ese músculo en particular dónde está situado en el espacio. Y no solamente es la comunicación a nivel de cómo estamos situados en el espacio, sino en dónde se encuentran nuestras estructuras corporales y en dónde se va ubicando mi cuerpo cuando yo me muevo. Cuando nosotros permanecemos mucho tiempo sentado, esta es la neurona y este es el músculo, se va deteriorando la información que le puede proveer la neurona al músculo en cuanto a la posición que tiene, en cuanto a cuándo se tiene que activar, cuándo se tiene que apagar ese músculo y qué información debe de estarle dando. Cuando nosotros realizamos ejercicios, se mejora esa comunicación, esa información y sobre todo se incrementan los sitios que hacen que nuestros tejidos estén mucho más oxigenados, mucho más vivos. Entonces, ese sedentarismo prolongado puede condicionar pérdida de balance, pérdida de propiocepción, que recuerden que es esa relación que nosotros guardamos con el espacio y que tenemos esta
situación o esta percepción de dónde está nuestro cuerpo situado y cada una de sus estructuras y cuando cambiamos la posición o el movimiento, también puede haber pérdida de coordinación y pérdida de agilidad. ¿Cómo lo puedo yo contrarrestar? Tal cual con ejercicio y el ejercicio puede ayudar a mejorar mi postura, pero puede ayudar también a mejorar mi fuerza y entonces ya no voy a tener tanto riesgo de lesiones porque con ese ejercicio que yo voy a realizar, mis diferentes grupos musculares van a estar adaptados para que yo le haga frente a la vida cotidiana o a cualquier reto que yo me esté poniendo enfrente. Entonces, cuando nosotros realizamos un entrenamiento de fuerza específico, este va a ayudar a que en actividades de la vida cotidiana que nosotros realicemos en casa, que implican el traslado, es decir, que implican que yo camine para poder hacerlo, como caminar dentro de mi casa, como subir escaleras, como trasladarme al súper, ¿no? Hacer la mayoría de las actividades de la vida cotidiana, debo de tener un adecuado encendido y apagado de músculos. Entonces les digo, no es solamente la fuerza, es la capacidad de ese músculo también para poderse comunicar con su sistema nervioso y que cuando un músculo se tiene que encender, se encienda y cuando ese mismo músculo se tiene que apagar, se apague. ¿Por qué es tan importante que exista como esta orquesta de encendido y de apagado? Porque si todo el tiempo se estuvieran encendiendo de manera desorganizada, a lo mejor los músculos que quieren avanzar y los músculos que quieren desacelerar, entonces yo no podría ir hacia enfrente, me estaría, a eso se le llaman como contracciones, me estaría como que frenando con cada una de las zancadas. Entonces es muy importante que tal cual los músculos que se tienen que encender se enciendan y los músculos que se tengan que apagar se apaguen para que yo con esta sincronía pueda encender los que necesito en esa fase de la marcha o en esa fase de la caminata y se apaguen los que no estoy utilizando. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver cómo hay músculos, dependiendo de la fase de la marcha o de la forma como caminamos, que están encendidos y que luego esos mismos músculos se apagan. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llevamos el pie hacia enfrente, se activa el músculo tibial anterior y también se activa el músculo cuádriceps. Y en las fases iniciales de ese proceso se activan los isquiotibiales para desacelerar y poder generar la estabilidad y pasar el pie de atrás hacia adelante. También en esta fase en la que la persona va a comenzar a pararse en un solo pie, es muy importante la fuerza de su glúteo medio para proporcionarles estabilidad. Y así, durante las diferentes fases de esa marcha, nosotros vamos a tener el encendido también le llaman el tríceps sural, que es la pantorrilla con sus gemelos y con su músculo sóleo, y así este encendido y apagado de nuestros músculos. Pero no solamente es la parte de la fuerza, la parte neuromuscular, sino también la flexibilidad. Yo puedo alejar el riesgo de lesiones a través de las caídas si mantengo en un rango de movimiento adecuado mi tobillo y mi musculatura de los pies o mis articulaciones de los dedos. Y esa flexibilidad también se ve trasladada al momento de realizar la marcha, pero no solamente al momento de realizar la marcha, ustedes lo pueden trasladar a lo que quieran. Cuando nosotros estamos sentados y nos ponemos de pie, existen ciertas angulaciones de los tobillos que me van a mantener en una zona segura si es que yo me quiero parar, si es que yo quiero ir al baño y me quiero sentar y desacelerar ese movimiento. Y si yo no tengo en una amplitud adecuada todas mis articulaciones, pues se puede deteriorar esa calidad de movimiento o esa zona segura en la que yo puedo generar como que mis capacidades de traslado. Sabemos que el propio proceso de envejecimiento, o sea, no nada más la parte del sedentarismo, es el propio proceso de envejecimiento lleva a que esa comunicación entre las neuronas y los músculos se disminuya. Y eso es lo que va condicionando un poco el proceso de envejecer. Sin embargo, eso puede ser contrarrestado a través de que nosotros realicemos ejercicio y así nuestro sistema nervioso va a poder avisar perfectamente bien dónde está situado en el espacio, cuándo se tienen que activar los músculos que me van a proteger de una caída.
Nosotros les hemos compartido durante las sesiones que eh, durante ellas nosotros entrenamos en condiciones controladas para que cuando salgamos al exterior, nuestro cuerpo sea capaz de hacerle frente a cualquier cosa que nosotros no teníamos prevista. Por ejemplo, les decía que venga un carro a máxima velocidad y que yo tenga que de repente como que acelerar el paso, que me esté bajando de un transporte público y que se arranque sin que yo estuviera como que lista y ya esté completamente estable, que suene la alerta sísmica, o sea, diferentes cuestiones que se presentan a lo largo de mi día, yo le voy a poder hacer mejor frente si estoy preparado o entrenado. También esa es la razón por la cual se entrenan diferentes actividades duales. O sea, ¿cómo puedo yo prevenir lesiones? A través de entrenar actividades duales. Y las actividades duales pueden ser muy diversas. Puede ser que yo esté trabajando con una pelota grande, trabajando con pelotas pequeñas y a la par esté haciendo movimientos con mis piernas, que esté combinando la coordinación a lo mejor de llevar la punta de mi dedo índice hacia la punta de mi nariz y aparte esté cachando una pelota. O puedo volverlo todavía más complejo, que esté caminando hacia atrás y aparte esté haciendo multiplicaciones, o como estas que es combinando la lectura de diferentes colores, de decir el color en lugar de la letra o la palabra más bien que esté escrita de ese color. Entonces se pueden hacer diferentes actividades y todo esto me ayuda a que mi cuerpo sea capaz de responder a estímulos diversos. Hay diferentes videos de cómo la gente cuando va haciendo una actividad dual, como sería estar contestando el celular o llamando, mandando mensajes, pierde la capacidad a lo mejor de ver a qué altura estaba el escalón y se pueden caer de las escaleras o diferentes cosas. O sea, no es que yo esté promoviendo que vayan viendo el celular mientras bajan las escaleras, pero si lo hacen tal cual como si fuera un entrenamiento, o sea, en condiciones controladas, sí se puede hacer porque el poder realizar o ejecutar actividades duales permite que se mejore nuestro desempeño cognitivo y ayuda o aleja el riesgo de que tengamos alguna caída. También es muy importante, porque lo veíamos ahí dentro del riesgo de caídas, mantener nuestra función cognitiva y neurológica. Y esto se ha demostrado que se logra tanto con el ejercicio, que ahora se le llama cardiorrespiratorio, que antes se le llamaba aeróbico, como el ejercicio de fuerza, porque se liberan hormonas que mantienen la salud cognitiva y esto se traduce al momento que se ejecutan pruebas que tienen que ver con memoria, con atención o con diferentes habilidades. Si nosotros nos pasamos a la prevención de lesiones durante la práctica de ejercicio, aquí es bien importante también reconocer si ya de por sí nosotros partíamos de tener un diagnóstico de una lesión previa. ¿Por qué? Pues porque obviamente dependiendo del tejido que yo me haya lastimado, hay tejidos que sí tienden a la cronicidad, es decir, alguna lesión aguda, dependiendo del tejido que se haya lastimado, a veces se puede convertir en una lesión crónica. Por ejemplo, ¿cuáles son muy comunes que se vuelvan lesiones crónicas? Las lesiones de los tendones. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes les dijeron tienes una tendinopatía de tu manguito rotador y que les digan de un músculo en particular, por ejemplo, del supraespinoso, o tienes una tendinopatía del Aquilia, ¿no? Del tendón de Aquiles, o tienes una tendinopatía patelar, es muy común que las lesiones tendinosas se vuelvan crónicas. Por lo tanto, sí es bien importante que si a alguien le dieron este tipo de diagnóstico, se espere a los tiempos de regeneración de ese tejido y a lo mejor en lo que generamos esa espera, pues puedo yo utilizar estas dos estrategias, que es el principio de la transferencia cruzada o la imaginería motora, y así no me sigo yo lesionando y lesionando. ¿Qué otro tejido también es muy susceptible de reincidir? Las lesiones musculares, o sea, si han presentado algún desgarre muscular, también la forma a veces como se resintetiza o se regenera ese tejido no tiene las mismas características, se queda un tejido mucho más fibrótico y si de repente hacemos algo rápido o algo explosivo, se pueden volver a desgarrar o se pueden volver a lesionar o lastimar ese músculo. Entonces también hay que darle el proceso de regeneración o de reparación óptimo hasta que llegue a su estado basal. Las lesiones condrales, o sea, las lesiones del cartílago articular,
pues muchas veces, como ya hemos platicado, son lesiones que al ser un tejido que no está con tantos vasos sanguíneos, puede tardar o a veces no se regenera ese tejido del cartílago. Bajó la temperatura, ¿verdad? Y entonces eso puede llegar a condicionar que nosotros tengamos o vayamos arrastrando una lesión que sea crónica. Entonces sí es bien importante saber qué tipo de lesión tengo o si la tuve antes, a lo mejor irme muy cauteloso para no volver a reincidir en ella. Y les digo, y me puedo apoyar tanto del principio de la transferencia cruzada como de la imaginería motora. Entonces, ¿cuál es este principio del entrenamiento cruzado? Es que cuando yo tengo lastimada mi rodilla derecha, entonces a lo mejor hay ciertos ejercicios que solamente los entreno con mi lado izquierdo y tengo la certeza de que si entreno mi lado izquierdo va a mejorar mi lado derecho. Entonces, si yo hago esta estrategia, puedo mantener mi fuerza muscular y mi masa muscular, puedo acelerar el proceso de rehabilitación, puedo mejorar la función también de mi pierna, la que está lesionado, de mi brazo, el que esté lesionado. Puedo tener también los beneficios psicológicos de mantenerme físicamente activo. Puedo potenciar esa extremidad no lesionada, aumentar mi resistencia y prevenir lesiones secundarias a tratar de compensar a lo mejor por tener que realizar ese ejercicio. Les decía, una de esas cosas es, yo ya sé que estoy lesionado, tengo que averiguar qué tipo de lesión es, porque el proceso de reparación es diferente, si es tendón, si es ligamento, si es hueso, si es cartílago articular, si es músculo, ¿no? Entonces, ¿qué características? Si es de sistema nervioso, si tengo una lesión de nervio. Entonces, si es así, pues tengo que ir con mi médico tratante que me diga cuánto tiempo va a requerir ese de proceso de recuperación y si esperar ese proceso de recuperación y a lo mejor eh, acudir a este tipo de mecanismos, que sería el principio de entrenamiento cruzado o la imaginería motora, que es la imagen que estamos viendo ahorita. La imaginería motora tiene que ver con no realizar de manera física el movimiento que yo quiero entrenar, sino realizarlo con la mente. Se puede hacer de dos formas, se puede hacer tal cual como si fuera un proceso de meditación, es decir, que yo cierre los ojos y que me imagine que estoy realizando ese movimiento. O se puede hacer a través de la observación, es decir, que en la pantalla yo esté viendo la sesión de ejercicio y a lo mejor yo no realizo ese ejercicio de manera física, o sea, no estoy haciendo ninguna contracción tal cual muscular, pero lo estoy observando e imagino que mi cuerpo lo está realizando. Estas imágenes que yo les estoy poniendo aquí son imágenes del cerebro en donde se observa que cuando las personas imaginan cierto tipo de movimientos, existe un encendido a nivel de su cerebro de los sitios que controlan ese movimiento en particular. Imaginemos, no sé, por ejemplo, el realizar bíceps, ¿no? Entonces, para que yo realice bíceps, se encienden ciertas áreas cerebrales que controlan el movimiento, pero lo que es fascinante es que esto se puede lograr con solamente imaginar, como si estuviera yo haciendo un proceso de meditación y se encienden las áreas que controlan ese movimiento. Ahora, cuando la persona observa, estoy viendo yo la sesión de ejercicio, no estoy haciendo el patrón motriz, pero lo estoy observando y me estoy imaginando que lo estoy haciendo, también tengo un encendido de esas áreas cerebrales y aquí está la ejecución tal cual con el movimiento. Entonces, cuando yo realizo ese movimiento o ese gesto motriz, tengo encendido cerebral. Si se fijan, si cambian un poquito las zonas, pero lo más importante es saber que yo puedo beneficiar a mi cuerpo a través de la imaginería motora. Esto es el encendido por diferentes partes del cuerpo cuando se le pide que imagine que realiza actividades que implican las piernas, es el que se ve como en color guinda, y en rojo cuando le pido que mueva los brazos, como hay ese encendido a nivel cerebral, y lo mismo cuando se observa el gesto motriz con diferentes cosas, con los brazos, con las piernas está en como rosita o morado, los brazos en azul y la cara con un azul un poquito más clarito.
Y aquí lo vemos cuando realmente se ejecutó el movimiento, como también existe ese encendido, ¿no? Entonces nos tiene que quedar la certeza que la imaginería motora se puede aplicar como una recuperación después de alguien que tuvo un daño cerebral y lo puedo hacer a través, les digo, de este proceso como de meditación, que lo mismo. Así como lo hacemos durante las sesiones, que se ejecuta con cierto número de repeticiones y luego viene un descanso y luego viene otro tipo de ejercicio, también tiene que llevar esa metodología porque al igual genera pues fatiga. A lo mejor no es una fatiga física, pero sí es una fatiga de estar con el estímulo a nivel mental. Y también puede existir la observación de la acción a través de yo veo la sesión de ejercicio e imagino que yo estoy realizando el movimiento. Esto se demostró en personas con artroplastía total de cadera, en donde les hicieron medición como de su fuerza muscular y lo que se hizo fue comparar igual a dos grupos, a unos que tal cual realizaron fisioterapia y a otros que tuvieron el proceso de imaginería motora. Entonces yo tenía que imaginar que realizo mi movimiento y aquí lo hicieron dos series de 25 repeticiones, se sostuvieron 5 segundos en cada repetición y hubo una recuperación entre repeticiones de 5 segundos y entre series de 2 minutos, ¿no? Entonces, después de hacer esto, se mejoró una de las pruebas que evalúa diferentes cosas, que es el test que le llaman Time Up and Go, o sea, el tiempo que te lleva pararte de la silla, darle la vuelta a un cono que está situado a 3 metros, regresar y sentarte nuevamente en la silla. Y se mejoró la fuerza también evaluada por esta máquina que ayuda a medir la fuerza que puede ejecutar la persona. Entonces, esta prueba, por ejemplo, el Time Up and Go, ve la capacidad que tiene la persona de pararse de la silla, de iniciar o de acelerar, que es la anticipación del movimiento, darle la vuelta al cono, regresar y volverse a sentar. Entonces, imagínense lo relevante de esto que a través de una estrategia de ese estilo lograron mejorar desenlaces que tienen que ver con la función física de las personas. O sea, el mejorar en esta prueba de pararse de la silla, caminar 3 metros o mejorar en la fuerza muscular aleja el riesgo de presentar cualquier tipo de caídas. También es muy importante en la prevención de lesiones saber si yo tengo actualmente o vivo con alguna enfermedad. No les puse mucha variedad, pero uno de los ejemplos muy fuertes es vivir con diabetes. Entonces, las personas que viven con diabetes tienen deteriorada esta parte del control neuromuscular y es por diferentes segmentos. Hay una degeneración a nivel del cerebro, pero hay también una alteración en los vasos sanguíneos, en la médula espinal, y hay una alteración en la comunicación tal cual de lo que veíamos de la neurona con su músculo, de los sitios donde se realiza la respiración celular o que nuestros tejidos estén oxigenados, y también los músculos suelen tener mayor infiltración de grasa y tienen menor capacidad de ejercer fuerza por área muscular transversa. Entonces, por ejemplo, dependiendo de si las personas que viven con diabetes ya tienen alteración en sus nervios, o sea, pérdida de su sensibilidad en las piernas, o si no la tienen, pues es la reducción en la fuerza que pueden llegar a presentar. Entonces, por ejemplo, las personas que ya tienen disminución en su sensibilidad de los nervios, pues pueden llegar a tener reducción en la fuerza muscular en un 40%, en la potencia muscular en un 70%, en la capacidad o en la tasa de generación de fuerza en un 50% y en la resistencia muscular en un 50%. No, con una menor medida cuando todavía no se encuentran daños a nivel de los nervios, ¿no? Por eso es tan importante lograr ese control. Entonces, si es siempre que ustedes tengan un diagnóstico nuevo, a lo mejor de alguna enfermedad, es importante que nos lo compartan para que podamos darles las recomendaciones adecuadas
durante la ejecución de los ejercicios. Y entonces aquí lo que podemos ver es esa misma comunicación del sistema nervioso con el músculo, como cuando está la persona sana, pues tiene muy buenos como receptores de comunicación, y cuando la persona está viviendo con diabetes puede tener disminuida la capacidad de comunicarse con su propio músculo, luego entonces se vuelve muchísimo más susceptible de presentar lesiones. Pero también hay algunos medicamentos que pueden deteriorar la capacidad de regeneración del músculo, de los ligamentos, de los tendones y de diferentes tejidos. Por ejemplo, medicamentos para el colesterol, como pudieran ser de nombres rosuvastatina, atorvastatina, esos deterioran la capacidad de los músculos para repararse el estímulo del ejercicio, también pueden generar calambres en las personas, pueden hacer que no tengan tantas ganancias de masa muscular. Y entonces sí es importante decirlo para tener una observación, no para que los quiten, porque pues al final de cuentas siempre es equiparar, si ofrecen mayor protección, pues es una protección cardiovascular de prevenir el riesgo de un infarto, pero pueden predisponer a incrementar el riesgo de lesiones. También el uso crónico de esteroides. Hay algunas personas que por las enfermedades que tienen deben tomar de manera crónica esteroides. Hay otras personas que por desconocimiento, algunos analgésicos que en teoría venden de manera naturista, pues tuvieron como que la limitación o la señal de advertencia porque venían revueltos con esteroides. Entonces también es bien importante saber qué es lo que me estoy tomando y no creer que porque diga naturista a lo mejor no viene combinado con algo que me pueda llegar a hacer daño. Hay algunos antibióticos, aquí les puse que las fluoroquinolonas para que tengan idea más o menos de a cuáles me refiero, es el ciprofloxacino, el levofloxacino, que deterioran la capacidad de regeneración, sobre todo de los tendones, y pueden predisponer a que en ese periodo, que si yo los estoy tomando y me pongo a hacer un ejercicio muy brusco, se me puede inflamar mi tendón de alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces también es importante y por eso insistimos luego en que nos digan qué tipo de medicamentos están tomando. Realizar el calentamiento ayuda mucho en la prevención de las lesiones porque ayuda a preparar al tejido en cuanto a temperatura corporal, porque cuando nosotros hacemos calentamiento se aumenta la temperatura corporal y eso genera que las condiciones del tejido sean más adecuadas para hacer la sesión principal. También aumenta la cantidad de líquido sinovial que tienen las articulaciones. Recuerden que el cartílago articular no tiene vasos sanguíneos, el cartílago articular se alimenta de el líquido sinovial y el líquido sinovial se desplaza o se va difundiendo cuando nosotros empezamos un movimiento. Entonces, ahí también es como si yo les hago la analogía de como si nos pusiéramos aceite en cada una de las articulaciones. Y también eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial y hace que le llegue mayor cantidad de oxígeno hacia cada uno de nuestros tejidos que están realizando el movimiento. Es bien importante preparar a la articulación y también ciertos movimientos hacen que esa comunicación de la neurona entonces ya esté como despierta para poderle hacer frente y que podamos hacer a lo mejor cambios de dirección o ciertas aceleraciones, desaceleraciones o ejercicios que impliquen velocidad de reacción. Es muy importante también en la prevención de lesiones empezar poco a poco, porque la velocidad con la que se reparan los tejidos cuando no se ha realizado ejercicio de manera regular es muy lenta. Y aquí también les pongo el extremo a lo mejor de alguien que vive con diabetes. ¿Qué representa esta imagen? Siempre que nosotros realizamos ejercicio, ocurre ruptura de fibras musculares, pero esa ruptura es un proceso natural. Es un proceso que después de romperse esa fibra muscular de que yo realicé ejercicio, va a venir un proceso de síntesis o un proceso de regeneración muscular que va a llevar a mantener la salud de mi músculo. Entonces, esto es a lo que nosotros nos referimos con un recambio constante. Aquí del lado izquierdo pueden ver cómo ocurre cuando las personas se encuentran completamente sanas. Hay unas células, sin que entremos en mucho detalle, que están aquí pegadas, estas que se ven como alargaditas.
Esas células son a las que les llaman las células madre o las células totipotenciales dentro del músculo. Son células que están a la expectativa de ver cuándo son necesitadas para convertirse en miofibrillas y luego de ahí en una fibra muscular y restaurar el tejido del músculo. Cuando las personas están sanas, viene ese proceso que aquí lo marcan como una lesión, pero les digo que puede ser simplemente la ruptura por realizar ejercicio. Entonces, todas esas células inflamatorias llegan a tratar de reparar, digamos, ese hueco que se generó por el estímulo del ejercicio y activan a esas células satélite y esas células satélite van reparando y cerrando los huecos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo pasé demasiado tiempo inactivo, sedentario, sin realizar ejercicio y que aparte viva con alguna enfermedad? Que esas células satélite nosotros le decimos que están como quiescentes, o sea, están como adormiladas, nunca despiertan, ¿no? Entonces existe un proceso de daño y estas células nunca llegan a reparar ese tejido lesional y hay otras que dicen, ah, bueno, pues tú no te vas a despertar, entonces yo voy a tratar de regenerar como, dicen, como Dios me dio a entender. Y entonces generan procesos cicatriciales o procesos como fibróticos de reparación del músculo. Entonces es muy importante que cuando yo inicie con el movimiento, inicie poco a poco, porque estas células no están lo suficientemente despiertas ni activas para poder reparar o regenerar mi tejido después de un estímulo del ejercicio. Y si aparte estoy viviendo con alguna enfermedad, la obesidad también condiciona el que estas células estén como adormiladas, pues no se va a reparar en la misma medida mi tejido. Otro aspecto muy importante que siempre les hemos dicho es irse familiarizando con los ejercicios o lo que se conoce como la alfabetización física. La alfabetización física no solamente tiene que ver con que yo me sepa los nombres de los ejercicios o que sepa cómo debo de agarrar la liga, sino que vaya yo adquiriendo, les hemos platicado toda esta biblioteca de movimientos, biblioteca de ejercicios y que no solamente me lo sepa en nombre, sino que mi cuerpo sepa cómo debe de moverse. Entonces, la alfabetización física tiene que ver con esas capacidades que yo voy desarrollando para mantenerme físicamente activo a lo largo de mi vida, pero tiene que ver con la habilidad para moverme, con la confianza para moverme y con la motivación para moverme que me van a mantener buscando la actividad física como un estilo de vida para mí. La parte del regreso a la calma o un enfriamiento seguro, algunos dicen que tiene que ver meramente con aspectos como psicológicos, pero otros sí defienden como cuando yo voy regresando paulatinamente a la calma, que ya se terminó mi sesión de ejercicio, pues puedo hacer que mi sistema inmune también se dé cuenta que ya regresé a la calma y que no tenga tanto, sobre todo en ejercicios extremos, a veces las personas suelen bajárseles las defensas cuando hacen ejercicio muy intenso y si yo voy bajando paulatinamente, no se deteriora el desempeño de mi sistema inmune. También puede evitar que se me acumule ácido láctico si hago un adecuado enfriamiento, que no voy a tener yo la sensación de sentirme adolorido o como entumecido después de haber realizado ejercicio. Que regresen también a su estado normal y mis variables, de la velocidad a la que estoy respirando, la velocidad a la que late mi corazón, mi presión arterial, y también alejo como el riesgo de tener cualquier tipo de lesión. Y otra cosa importante es que siempre cuando yo realizo ejercicio, a lo mejor de toda esta información que está aquí, lo más importante, bueno, lo que les voy a pedir que se fijen es en esta parte de las venas. Cuando nosotros realizamos ejercicio, existe redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos que están realizando el esfuerzo. Es decir, si yo estoy realizando ejercicio con mis brazos, le va a llegar más sangre a mis brazos. Si yo realizo ejercicio con mis piernas, le va a llegar más sangre a mis piernas. Y se va a sacrificar a lo mejor todo el área que nosotros le decimos esplácnica, que es el área del abdomen. ¿Para qué? Pues para que se puedan tener mayor cantidad de riego sanguíneo hacia los músculos que realmente lo están necesitando. Pero si yo de la nada me estoy mueve y mueve y me detengo en seco,
Si, por ejemplo, ese movimiento es con las piernas, se me puede quedar secuestrada la sangre, o sea, como si se quedara encharcada en mis piernas y eso hace que ya no le regrese la sangre hacia mi cerebro y me puedo desmayar. Entonces, sí es bien importante la vuelta a la calma para restablecer todas las cosas a su normalidad. Y pues ya para cerrar, en realidad, pues lo que quiero que se lleven de mensaje es que tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio neuromotor son estrategias tal cual de inversión porque me van a ayudar a través de mejorar mi agilidad, mi coordinación, mi propiocepción, mi balance y mi marcha en situaciones controladas que yo pueda hacerle frente a la vida que les digo que no puedo controlar, que es inesperada, que yo no sé si en algún momento me va a salir mi perrita corriendo de sorpresa o se me va a atravesar mis gatitas entre los pies, pero que pueda yo hacerle frente. Entonces, si somos personas que nos mantenemos más fuertes, más estables, más flexibles y con más movilidad, seguramente vamos a tener menos lesiones a lo largo de nuestra vida. Déjenme detengo y